Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Disculpen la demora. En unos minutos más vamos a comenzar con la clase. No sé si alguien, Olga Cisneros, ¿me puede dar el respaldo a alguien si se está escuchando el audio, por favor? Sí, doctor. Sí se escucha, ¿no? Ok, genial. Gracias. Denme un minuto para poder cargar la sesión, ¿ya? Por favor. Ok, entonces, bueno, en esta hora vamos a conversar un poco en relación a las infecciones producidas por Bartonella. Eh, bueno, mientras se va cargando el archivo, a ver, bueno, en general las Bartonelas son un grupo de bacterias que son bacterias pequeñas, ¿no es cierto? Muchas de ellas son intracelulares y producen una serie de enfermedades infecciosas, ¿no? Algunas de ellas vamos a tratar de comentarlas con un poco más de amplitud y algunas de ellas vamos a nombrarlas básicamente, ¿no? Eh, no sé si me pueden mencionar si se está compartiendo ya. Ahí está. Entonces, vamos a hablar justo de estas infecciones por Bartonella. Y como les mencionaba, digamos, existe una serie de enfermedades, de infecciones producidas por estas bacterias y evidentemente la más importante, digamos, para nuestro país también y digamos, por todo el contexto que ello significa, vamos a hablar un poco de la enfermedad de Carrión, ¿no? Y la bartonelosis, digamos, por Bartonella bacilliformis, ¿no? Entonces, en general, esta infección, evidentemente, eh, digamos, data de muchos años, ¿no? Entonces, como ven, hay innumerables vestigios en los cuales se puede evidenciar digamos, el inicio incluso precolombino de esta enfermedad y con estas, digamos, con estas cerámicas en las que evidencian, digamos, la antigüedad o la antigüedad en la presentación de la bartonelosis, ¿no? Entonces, estos son dos personajes evidentemente súper importantes. Nosotros sabemos que, digamos, dentro del experimento que hizo Carrión justamente fue para determinar, ¿no? la posibilidad de que estas dos patologías, que una era la fiebre de la orolla y la otra enfermedad que se llama la verruga peruana, eran justamente dos fases de una misma enfermedad, ¿no? Hay toda una serie de informaciones súper importantes en relación a la vida de Carrión y sería importante también que ustedes, como parte de digamos, de la cultura
de cultura general podamos conocer, ¿no? Es súper importante porque es parte de nuestra historia, creo, ¿no? Entonces, nosotros como infectólogos, evidentemente también conocemos y hemos leído mucho en relación a lo que ha sido la vida, digamos, y todo el experimento de Carrión. Y digamos, hasta el momento existen bastantes controversias, ¿no? Hay mucha controversia en relación a su experimento, pero evidentemente eso nos desdice todo lo que hizo y lo que significó ello, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, una de las cosas que lamentablemente se ha perdido mucho en los últimos años es el tema de investigación, ¿no? Entonces, Carrión era un estudiante de medicina, ¿no? Era un estudiante de medicina del 5º año, y justamente en su afán de investigar, de saber con certeza que estas dos enfermedades eran producidas por un mismo agente, entonces que se motiva en relación a poder realizar estos estudios de investigación, ¿no? En esa época, evidentemente, ya había la posibilidad de hacer experimentos en animales, pero decide él hacer este tipo de investigaciones utilizando su propio cuerpo, ¿no? Entonces, es súper interesante todo lo que hizo y lo que significó más adelante todo lo que dijo Carrión, ¿no? Entonces, hasta hace como 5 años aproximadamente hubo un fondo nacional desde el Estado para hacer investigación en la enfermedad de Carrión, ¿no? Lamentablemente no hay mucha investigación en relación a ello, ¿no? Como vamos a ver, nosotros compartimos con Ecuador, Colombia especialmente, y de repente Bolivia, el escenario epidemiológico para la enfermedad de Carrión, ¿no? Entonces somos los únicos 4 países que tenemos, digamos, una casuística importante de enfermedad de Carrión, y evidentemente todo lo que se genere a partir de las investigaciones que podamos realizar o toda la evidencia que se pueda generar en estos países va a servir como evidentemente como una fuente de información para todo el mundo, ¿no? Entonces es súper importante ese dato, y lamentablemente no hay mucha información actualizada, y como vemos ahí, la última revisión que existe de investigadores incluso extranjeros es desde el 2018 en relación a todo lo que un review, una revisión sistemática, digamos, de todo lo que es la enfermedad de las bartonelosis en general, ¿no? Entonces, como les decía, la verruga peruana o la enfermedad de Carrión es producida por este agente etiológico que se llama Bartonella bacilliformis. Es una bacteria pleomórfica, ¿no es cierto? Tiene pleomórfica porque tiene varias formas de presentarse. Tenemos la forma bacilar, la forma cocobacilar y la forma cocoide. Estas formas difieren un poco porque según su estado, el estado clínico del paciente, o según la evolución de la enfermedad, tienden a adoptar estas formas, ¿no? Es decir, en las formas agudas probablemente haya más formas bacilares, cocobacilares, y las formas de portador asintomático, ahí la bacteria de alguna manera se presenta en forma cocoide. Específicamente, ¿por qué ocurre esto? No está claramente demostrado, pero sí, digamos, hay, digamos, un grupo importante de pacientes que pueden ser portadores asintomáticos y justamente que son el nicho ecológico por el cual esta enfermedad se traslada de persona en persona a través de un vector, ¿no? Por lo tanto, es una, digamos, una enfermedad transmitida por artrópodos, ¿no es cierto? Entonces, hay digamos, algunos detalles en el tema de Bartonella, por ejemplo, el tema de que para su aislamiento se requieren cultivos especiales, ¿no? Hay cultivos digamos, tanto agar chocolate o agar sangre de cordero, por ejemplo, que deben ser enriquecidos para que permitan el crecimiento de Bartonella. Entonces, hay varios, digamos, temas todavía sin una resolución completa, por lo cual, digamos, muchas veces el diagnóstico se hace digamos, por un examen directo, ¿no? O por la clínica, y lamentablemente incluso se puede hacer por cultivos, a pesar de que demora el cultivo, pero por ejemplo la sensibilidad antibiótica, que se llaman las concentraciones inhibitorias mínimas, por ejemplo, que se utilizan para antibióticos
para ver resistencia antibiótica, esto no está claramente determinado en Bartonella. Entonces yo no sé cuál es el MIC, por ejemplo, para ciertos antibióticos, para saber si funciona o no funciona, ¿no? Entonces todavía seguimos con más o menos los esquemas desde hace muchísimos años y todavía incluso no tenemos claramente definidos los cortas, por ejemplo, si un tratamiento que damos a un paciente que tiene bartonelosis y le damos ciprofloxacino, por ejemplo, el que no responda signifique que Bartonella en ese escenario, en ese paciente, sea resistente, ¿no? Entonces eso todavía no está claramente establecido. Entonces, como les mencionaba, digamos la distribución epidemiológica, usualmente Perú, Ecuador y Colombia son los países más importantes de la región, donde se están determinados los casos de, tal vez un poco Bolivia, donde están determinados los casos de bartonelosis. Pero usualmente una de las características más importantes de bartonelosis es que usualmente está en regiones, en estos valles interandinos, ¿no? Cuando han visto la clase de Leishmania, han visto probablemente la presencia del vector, por ejemplo, en zonas de valles interandinos, ¿no es cierto?, donde hay lutzomia, ¿no? Y este vector evidentemente también puede transmitir, digamos, la bartonella. ¿Ok? Acá tenemos algunos casos hasta el 2018, Cajamarca, Amazonas. Cajamarca, principalmente la zona de selva y la zona de valles interandinos de Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Ancash, ¿no? Lambayeque, La Libertad, Ayacucho, Cusco, serían más o menos los 10 primeros departamentos que reportan la mayor cantidad de casos, ¿no? Entonces, en general, al año, digamos, no hay muchos casos, como ven, en total 137 casos aproximadamente de bartonelosis anualmente en el Perú, pero sigue siendo una enfermedad importante que hay que sospecharle, especialmente con criterios clínicos y epidemiológicos, y considerar, ¿no?, la posibilidad de una bartonelosis, especialmente en estos pacientes que tienen ciertas manifestaciones clínicas y tienen este contexto epidemiológico. Acá en Lima hay bartonelosis, sí hay bartonelosis acá en Lima, especialmente en las zonas de sierra, digamos, o de valles cerca a Lima, como por ejemplo la zona de Huarochirí, por ejemplo, es una zona donde hay vector y donde se han descrito casos de bartonelosis, ¿no? En los últimos, nosotros hemos hecho un estudio y vinieron muchos pacientes de Huarochirí, de colegios incluso, en los cuales se hizo un tamizaje para descartar bartonelosis en colegios de Huarochirí, ¿no? El año 2009, ¿no? Y encontramos ahí bartonelosis, pacientes con portadores asintomáticos de bartonelosis, ¿no? Entonces, es una enfermedad que hay que sospecharla de todas maneras por la clínica y es súper importante la parte epidemiológica, ¿no? Porque eso nos va digamos, a fortalecer nuestra presunción diagnóstica, ¿no? El vector de la bartonelosis es la lutzomia, ¿no es cierto? Y principalmente la lutzomia peruensis y también la lutzomia verrucarum, ¿no? Lutzomia verrucarum y lutzomia peruensis. Acuérdense que lutzomia peruensis, por ejemplo, es el vector, ¿no es cierto? Es el vector de la leishmaniosis también, ¿no es cierto? Entonces, son dos especies principales, lutzomia verrucarum y lutzomia peruensis, que van a ser los vectores transmisores de Bartonella bacilliformes. Es decir, después a través de esta picadura de estos mosquitos, van a llevar, digamos, la Bartonella bacilliformes de huéspedes infectados a huéspedes no infectados, ¿no es cierto? En general, digamos, para hablar de patogenia, tenemos que diferenciar algunas características, ¿no es cierto? Entonces, la patogenia, fundamentalmente, como vamos a ver más adelante, la parte clínica, la bartonelosis se divide en 3 fases fundamentalmente. Hay varias clasificaciones, ¿ya? Hay varias clasificaciones, pero en general podemos clasificarlas en 3 fases. La fase aguda, la fase de portador asintomático y la fase verrucosa o la fase crónica. Hay una serie de clasificaciones más, pero la más importante es esa. Entonces, dentro de la patogenia, ¿cuál es la patogenia? Esto es un tema muy importante porque en base a esta patogenia justamente nosotros vamos a sospechar de que un paciente pueda tener bartonelosis o no, ¿no? Entonces, ¿cuál es la patogenia de la fase aguda? La patogenia de la fase aguda fundamentalmente está relacionada a la presencia de anemia, ¿no es cierto? Anemia aguda, y esta anemia aguda está fundamentalmente desarrollada
por una destrucción de eritrocitos, pero no directamente por la Bartonella. O sea, no hay una lisis de glóbulos rojos como que la bacteria, digamos, facilita o permite la ruptura de glóbulos rojos per se directamente, sino más bien indirectamente, ¿no? Entonces, en malaria, por ejemplo, una de las cosas que pasa en malaria es que estos parásitos en estas formas llamadas merozoitos ingresan, ¿no es cierto?, los glóbulos rojos después de esta fase que tienen a nivel del ciclo extraeritrocítico o esquizogónico, ingresan al glóbulo rojo y se dividen por fisión binaria. Entonces, esta gran cantidad de merozoitos hace que prácticamente explote el glóbulo rojo, ¿no? Es una lisis del glóbulo rojo. En el caso de Bartonella, no tanto es en ese sentido, sino fundamentalmente lo que va a ocurrir es que van a colonizar los eritrocitos, ¿no es cierto? Los eritrocitos maduros fundamentalmente, y lo que van a producir fundamentalmente es una alteración de la membrana del glóbulo rojo. Esta membrana del glóbulo rojo se va a hacer más, digamos, más rígida, ¿no? Más rígida, y al pasar por los sinusoides, por ejemplo, digamos, a nivel de vaso especialmente, ¿no es cierto? Ahí van a quedarse atrapados y van a ser lisados, digamos, por este sistema de retículo endotelial, ¿no? Entonces, existe una proteína que se llama la deformina. Esta proteína deformina lo que va a generar esos cambios, ¿no? Esos cambios a nivel de la membrana del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, hay una colonización, ¿no es cierto?, de eritrocitos, digamos, salen por pulsos de estos glóbulos rojos que están colonizados, ya salen por pulsos cuando estos son hemolizados y siguen colonizando otros eritrocitos, ¿no es cierto? Hay presencia de hiperplasia del sistema retículo endotelial justamente en respuesta a esta alteración que existe en los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a haber linfadenomegalia, fundamentalmente va a haber esplenohepatomegalia, o sea, eso es un dato súper importante para sospechar también de un paciente que tenga infección por Bartonella, ¿no? Entonces, y también en una etapa final puede existir un fenómeno de inmunosupresión, ¿no? Entonces, la inmunosupresión, por ejemplo, que se produce en bartonelosis aguda es tal que incluso puede presentarse infecciones oportunistas, ¿no? Entonces han sido descritos, por ejemplo, casos de toxoplasmosis, casos de neumocistosis después de una infección aguda por Bartonella, o casos de riquecia, o casos de leptospira, incluso también posterior a un cuadro de inmunosupresión producida por bartonelosis. ¿Ok? Entonces, no se olviden, este tema de la inmunosupresión es súper importante, ha sido descrito en varias oportunidades. ¿Ok? Entonces, va a haber, como les decía, lisis o destrucción digamos, de los hematíes por los macrófagos, ¿no es cierto? Por este atrapamiento de los glóbulos rojos y también por la alteración de la membrana del glóbulo rojo. Entonces, va a haber aumento de reticulocitos, va a haber aumento de normoblastos también, ¿no es cierto? Y al ver, digamos, lisis de glóbulos rojos, va a haber incremento de bilirrubinas y transaminasas. ¿Ok? Entonces, es lo que les mencionaba justamente, es la proteína deformina, ¿no? Esta proteína deformina que va a producir esta alteración, ¿no es cierto?, esta alteración de la membrana del glóbulo rojo, y que evidentemente es el factor de virulencia más importante de Bartonella, ¿no es cierto? En la fase verrucosa, más bien, en la fase verrucosa lo que ocurre es, esta es una fase crónica, como vamos a ver más adelante, y lo que se producen la Bartonella baciliformes va a producir un factor estimulante angiogénico, ¿no es cierto? Y se va a producir angiogénesis, justamente, y se va a expresar a nivel de piel por presencia de lesiones en piel tipo verrucosas, ¿no? Y hay diferentes tipos de lesiones en piel, ¿no? Como son las miliares, las molares y las nodulares, ¿no es cierto? Que como vamos a ver, pero en general esta formación de nuevos capilares, ¿no es cierto? Que es fundamentalmente por proliferación de células endoteliales, va a producir estas lesiones
verrucosas, ¿no es cierto?, que se presentan clásicamente en la verruga peruana, ¿no es cierto?, y que se presenta tanto en pacientes inmunocompetentes como inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, esta fase verrucosa en general, digamos, es benigna, ¿no es cierto?, es benigna, y básicamente el tratamiento de esta fase verrucosa es a través de antibióticos, porque evidentemente también hay la presencia de estas bacterias o infiltrados mixtos, digamos, en estas lesiones que van a contener también bacterias, ¿no? Entonces, en general, digamos, la fase más importante desde el punto de vista de mortalidad es la fase anémica, la fase aguda, en la cual usualmente el fallecimiento del paciente puede darse por una sepsis, ¿no es cierto?, como una sepsis a gram negativos, y por esta anemia severa con la disfunción, digamos, disfunción hepática, disfunción renal progresiva que se puede ir instalándose. Entonces, como les mencionaba, hay diferentes formas clínicas, como les he mencionado, hay el portador asintomático, ¿no es cierto?, el portador asintomático, la forma aguda clásica, ¿no es cierto?, la forma aguda complicada y las formas eruptivas, ¿no? En general, entonces, para hacerlo más sencillo, hay formas agudas, ¿no es cierto?, que son clásicas o incluso complicadas con otras infecciones oportunistas, por ejemplo. Hay la forma de portador asintomático, es decir, un paciente pasa la forma aguda, supera la forma aguda y se queda como portador asintomático. Y después de muchos años puede presentarse estas formas eruptivas, ¿no es cierto?, como una misma enfermedad. La fase anémica, posterior a la fase anémica, entraría a ser un portador asintomático, y después de ser portador asintomático, varios años después se produciría la forma eruptiva, ¿ok? Sin embargo, no siempre ocurren en esta línea del tiempo, ¿no? Hay pacientes que han tenido formas agudas, ¿no es cierto?, anémicas, y nunca desarrollaron la forma verrucosa. O también hay pacientes que hacen formas verrucosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la zona del Callejón de Huaylas y Callejón de Conchucos hay formas verrucosas, ¿no es cierto?, pero no en pacientes que nunca han hecho forma aguda, por ejemplo, anemizante, ¿no? Entonces, esta digamos, variedad de presentaciones clínicas aparentemente se debería a la posibilidad de que existen cepas, ¿no? Algunas cepas que puedan ser más verrucógenas, por ejemplo, cepas verrucógenas que se presentan más, por ejemplo, en las zonas del Callejón de Huaylas, por ejemplo, que es zona de Bartonella, ¿no? Y cepas más anemizantes, ¿no?, que se presentan, por ejemplo, en las zonas de la selva, o en las zonas, por ejemplo, de Cusco, en la selva de Cusco, o acá en Lima, ¿no? Acá en Lima no vemos formas, digamos, verrucosas, formas crónicas, ¿no?, sino más bien, por ejemplo, en la zona de Ancash, ¿no es cierto?, en el departamento de Ancash sí hay niños que presentan desde muy pequeños también formas verrucosas, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente se debiera a un tema fundamentalmente de cepas, aparentemente. ¿Ok? Entonces, este es el espectro clínico de la bartonelosis. Como habíamos mencionado, hay algunos pacientes asintomáticos, verrugas sin historia de bartonelosis aguda, verrugas precedidas de síntomas, y la bartonelosis aguda en un 11% aproximadamente. Entonces, este es un estudio antiguo, pero más o menos que describe claramente que es la forma variada de presentación de la bartonelosis. La forma más grave, evidentemente, la forma que tiene mayor riesgo de mortalidad, es la bartonelosis aguda. Entonces, el cuadro clínico de la bartonelosis aguda fundamentalmente está relacionado a fiebre, malestar general, escalofríos, ¿no es cierto?, mialgias, cefalea, artralgias. En general, estos síntomas que he descrito, la fiebre, malestar general, escalofríos, artralgias, cefalea, mialgias, etc., en general, esto se puede producir en cualquier proceso infeccioso o no infeccioso también, ¿no es cierto?, que produce acá este cuadro clínico. Pero ¿cuál es lo que debemos buscar en estos pacientes? Por ejemplo, la palidez, ¿no es cierto?, la palidez, y la posibilidad también incluso que hagan ictericia, ¿no?, por la presencia de la hemólisis, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes, por ejemplo, que en este estudio se presentó, es que en una zona donde hay circulación de Bartonella, fiebre más anemia
es bartonelosis hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, por eso es súper importante para pensar en Bartonella, hay que conocer digamos, la parte epidemiológica. Aquí en el Perú puede haber, hay zonas hay que preguntar especialmente lo relacionado a viajes, por ejemplo, si han estado en la zona sur, en Huarochirí, en Santa Eulalia, en esos valles cercanos a Lima, puede haber bartonelosis, ¿ok? Entonces, dentro de los criterios de alarma, evidentemente la bartonelosis aguda es la fiebre alta o persistente, ¿no? La hipotensión, alteración del estado de conciencia, oliguria, hipotermia. El paciente entra en shock, ¿no es cierto? En shock séptico, púrpura y o coagulopatías, ¿no es cierto? Por alteración por esta hepatoesplenomegalia que se presenta e incluso puede haber falla hepática, anemia severa, ¿no? Por el tema de la hemólisis, ¿no? Y incluso esta alteración del estado de conciencia, en algún momento se habló de la posibilidad de neurobartonelosis, ¿no? Neurobartonelosis, sin embargo, este término también es bastante controversial porque aparentemente no hay un efecto deleterio directo de la bartonela sobre las neuronas, sino más bien es un estado de una alteración del estado de conciencia por la hipoxia cerebral que se produce. Entonces es un tema un poco controversial. Hay algunos estudios antiguos que se han hecho en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas justamente en relación a la posibilidad de que haya o no haya, si existe o no existe un efecto citopatogénico, digamos, en las neuronas producidas por la bartonella. Y el diagnóstico diferencial de la bartonelosis aguda va a ser, ¿no? Fiebre y anemia, entonces todo lo que produce fiebre y anemia, ¿no es cierto? Malaria por Plasmodium vivax o falciparum, el dengue severo, ¿no es cierto? Especialmente las formas hemorrágicas, la fiebre amarilla, leptospirosis, ¿no es cierto? Brucelosis, hepatitis virales por el tema de la ictericia, pueden ser los diagnósticos diferenciales, ¿no? No se olviden que sepsis, por ejemplo, por otras bacterias, también sepsis a gram negativos, podrían confundirse con una bartonelosis aguda, ¿no? Entonces, fiebre más anemia es un dato importante. Fiebre más anemia puede ser también una anemia plástica, puede ser una leucemia, por ejemplo, puede ser una púrpura trombocitopénica, ¿no es cierto? Entonces, pero fiebre más anemia más este contexto epidemiológico nos debería obligar a buscar la posibilidad de que sea una bartonelosis aguda. En la fase crónica, como les decía, son lesiones ya que aparecen muchas veces sin ninguna sintomatología, no tienen fiebre, no tienen ninguna molestia y comienzan a aparecer lesiones verrucosas en piel, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, lesiones mulares, lesiones grandes, ¿no es cierto? Lesiones mulares que usualmente estas pueden contener bacterias, pueden contener, algunos dicen que no, pero digamos la posibilidad de aislar la bacteria de estas verrugas es poca, ¿no? Es poca. Usualmente es esto digamos, una alteración del endotelio con hipervascularidad de estas lesiones, por eso que hay un crecimiento, digamos, ¿no? No se olviden del factor angiogénico, ¿no es cierto?, que hace que se produzcan esta neovascularización y estas lesiones, ¿no es cierto?, tumorales. Entonces se llaman lesiones mulares. Estas son las lesiones miliares, ¿no es cierto? Lesiones miliares son tipo verrugas más pequeñas, pequeñitas, ¿no es cierto? Miliares, y las lesiones nodulares, ¿no es cierto? Las lesiones nodulares, bueno, lamentablemente no ha salido en la diapositiva, pero son lesiones tipo un ganglión, ¿no es cierto? Lesiones subcutáneas, lesiones nodulares. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de la bartonelosis crónica? Usualmente, por ejemplo, el granuloma piógeno, la angiomatosis basilar, que son lesiones producidas por otro tipo de bartonela, ¿no es cierto? Por otro tipo de bartonela que se llama Bartonella hanselae, la angiomatosis basilar, que se parecen mucho a la verruga peruana, porque son también lesiones que producen hipervascularidad, ¿no es cierto?, a nivel de piel, son angiomatosas, son sangrantes, digamos, ¿no? Angiomatosis basilar, muy, muy parecida. La anatomía patológica también son muy parecidas los dos tipos de lesiones y básicamente el diagnóstico sería por cultivo, ¿no? Y diferenciando si es una Bartonella basiliformis o es una Bartonella hanselae. Tenemos los carcinomas de piel, el fibrosarcoma, el sarcoma de Kaposi, ¿no es cierto? El sarcoma de Kaposi, que es una
que es una neoplasia, usualmente pues, se producen en pacientes inmunosuprimidos, pero también se producen en pacientes especialmente de piel blanca, ¿no es cierto? En Europa se han descrito sarcoma de Kaposi en pacientes adultos mayores, ¿no? Que tienen esta predisposición genética también. Entonces, los lipomas, los gangliones, lo que les mencionaba, esas lesiones tipo nodulares que se pueden parecer mucho a Bartonella, ¿no? Especialmente a este tipo específico de lesiones. El diagnóstico en general, la bartonelosis, como les dije, es una enfermedad que hay que sospechar mucho de esta enfermedad, especialmente en pacientes que pueden exponerse, ¿no es cierto?, a los vectores. Entonces, una de las características fundamentales va a ser, por ejemplo, usualmente están afectada la población económicamente activa, usualmente se afectan las personas que están haciendo un trabajo rural, ¿no es cierto?, en las zonas de valles interandinos, por ejemplo, usualmente son jóvenes, varones que están trabajando en el campo, entonces ellos, digamos, tienen digamos, es el perfil epidemiológico importante en los cuales se puede presentar esta patología. El tiempo de incubación es de 21 días, de acuerdo a lo que estuvo describiendo Carrión, de acuerdo a la cronología que él estableció, de acuerdo al experimento en el que él trágicamente muere. Se vio que el periodo de incubación puede ser desde 10 hasta 270 días, ¿no? 10 a 270 días. Entonces, cuando yo sospecho de eso, que es una fiebre de la orolla o es una enfermedad de Carrión o es una bartonelosis aguda, lo que puedo hacer es este estudio que se llama el FROTIS, ¿no es cierto? El FROTIS, que es una extensión, es como un estudio parecido a la gota gruesa, pero es una gota de sangre que se coloca en una lámina periférica y esta se extiende, ¿no? Se extiende, se colorea con coloraciones especiales, por ejemplo, Wartin-Starry o coloraciones de plata, y uno busca dentro de los glóbulos rojos la posibilidad de encontrar estas estructuras que lo llamaron estructuras endoglobulares, ¿no es cierto? Endoglobulares, ¿no es cierto? Entonces tiene una sensibilidad del 36 al 73%, o sea, por lo tanto es un rango de sensibilidad muy, muy amplio, entonces que lamentablemente hace que, digamos, no tenga una buena sensibilidad, ¿no? O sea, es decir, cuando un paciente hago este examen y me sale negativo, entonces evidentemente no descarto del todo la infección, ¿no? Va a depender mucho de la clínica. Pero si yo veo estructuras endoglobulares compatibles con Bartonella, lo más probable es que sí sea, ¿no? O sea, tiene una especificidad bastante alta, ¿ok? También se puede hacer otro tipo de exámenes de laboratorio, por ejemplo, un inmunoblot o un PCR. Actualmente este PCR es digamos, el gold estándar, o sea que tiene una sensibilidad también baja, pero tiene una especificidad del 98% aproximadamente. Entonces, el FROTIS tiene la desventaja de que necesito digamos, un ojo entrenado, un personal de salud capacitado que me pueda diferenciar estas estructuras endoglobulares que pueden, digamos, observarse, ¿no? La otra opción es hacer el PCR, pero también tiene una sensibilidad un poco baja, y la otra posibilidad es el cultivo, ¿no es cierto? Que podamos cultivarlo, pero usualmente los cultivos demoran, ¿no? Más o menos 30 a 45 días, entonces la oportunidad del diagnóstico también se pierde, ¿no? Y considerar que Bartonelosis usualmente es una bacteria de crecimiento lento, es una bacteria que requiere mucho, digamos, medios enriquecidos, agar sangre, agar chocolate, ¿no? Muchos medios enriquecidos para su crecimiento, ¿no? En la fase crónica, las fases, digamos, las pruebas diagnósticas usualmente son estudio anatomopatológico de estas lesiones, ¿no? De estas lesiones, y se colorea con Wartin-Starry o coloraciones de plata. También se puede hacer hemocultivos, ¿no es cierto? Solamente, pero 13% de los pacientes con verruga presentan bacteriemia, o sea, es bastante difícil, digamos, tener un hemocultivo positivo en la fase verrucosa. El hemocultivo positivo probablemente sea más probable tenerlo en una fase aguda, ¿no es cierto?
Sin embargo, el cultivo de la verruga misma sí puede tener un poco más de ayuda con un 70% de sensibilidad y un 100% de especificidad, ¿no? Entonces, la fase verrucosa puedo cultivar las verrugas, el hemocultivo, o sea, la bacteriemia se presenta más en la fase aguda, por lo tanto, en la fase crónica no va a ser de mucha ayuda, ¿no? Y el estudio anatomopatológico es uno de los, es una de las, el estudio anatopatológico en fase crónica es lo que nos va a dar el diagnóstico más probable, ¿no? El tratamiento de la bartonellosis aguda en general se divide en bartonellosis aguda no grave y la grave, y en gestantes también, que puede variar un poco, ¿no? Entonces, en general, antes se utilizaba cloranfenicol. Actualmente, por el tema de los efectos adversos del cloranfenicol, la opción en niños y adolescentes es amoxicilina ácido clavulánico, y alternativamente es cloranfenicol, ¿no? En cambio, en los mayores de 14 años o mayores de 45 kilos, el tratamiento de elección es ciprofloxacino, ¿no? Y en las gestantes, el tratamiento es con amoxicilina ácido clavulánico. En cambio, en pacientes que tienen bartonellosis aguda grave, más bien hay que hacer usualmente una terapia doble con ciprofloxacino más ceftriaxona, por ejemplo, que es el tratamiento de elección. Y en caso de gestantes, ya que no podemos utilizar ciprofloxacino, utilizamos ceftriaxona más cloranfenicol. No se olviden que los pacientes que tienen estos cuadros clínicos de bartonellosis, muchas veces después de la fase aguda, ¿no es cierto?, hacen inmunosupresión. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de la inmunosupresión, porque después de que el paciente esté recuperando, puede hacer enfermedades oportunistas tipo toxoplasmosis, tipo neumocistis y otras, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con este cuadro, que hay que siempre estar pendiente de alguna complicación posterior. En relación a la bartonellosis crónica, como les dije, no es una enfermedad que pueda producir alta mortalidad. Usualmente se toman antibióticos, ¿no? Y las lesiones de por sí caen, ¿no? Evidentemente, el no tratar a estas personas que tienen fases verrucosas, digamos, también van a ser, digamos, algunos de ellos pueden ser portadores asintomáticos y pueden favorecer la transmisión de Bartonella de una persona a otra persona, ¿no? Entonces, el tratamiento usualmente es acitromicina, tanto en niños, adolescentes o en gestantes, ¿no es cierto?, a la dosis que está estipulada, ¿no? Más o menos 10 miligramos por kilo o 500 miligramos por día, por 7 días aproximadamente de terapia. En relación a otras bartonelas, en general, como les mencionaba, hay diferentes bartonelas. Tenemos acá la Bartonella basiliformis, que hemos descrito, que produce la enfermedad de Carrión o la fiebre de la orolla. Tenemos la Bartonella quintana, la Hanselae y la Elisabetta, que son las más importantes, digamos, ¿no? Y dentro de todas estas bartonelas, la más importante en orden de frecuencia, especialmente en niños, es evidentemente la enfermedad por arañazo de gato. Después de la enfermedad por arañazo de gato, la otra enfermedad también más o menos frecuente, especialmente en pacientes inmunosuprimidos, es la angiomatosis basilar, no producida por Bartonella hanselae. ¿Okay? Entonces, en general, la enfermedad por arañazo de gato es justamente está relacionada a la presencia de exposiciones digamos, de gatos pequeños, ¿no?, que puedan estar que puedan tener, digamos, bartonelas, o que puedan tener, digamos, parasitosis, ¿no? Pulgas, ¿no es cierto?, que puedan tener también estas pulgas, que puedan estar infestadas también con estas bacterias, ¿no es cierto? Entonces, el principal reservorio natural de la Bartonella hanselae son los gatos, ¿no es cierto?, especialmente los gatos menores de un año, ¿no es cierto? Otros perros, monos también que pueden estar. Entonces, usualmente los pacientes se presentan con un antecedente de haber sufrido un antecedente de mordedura de gato o un arañazo de gato, y a partir de esa lesión, ¿no es cierto?, a partir de esa lesión que se ha producido, se producen una serie de respuestas inmunológicas que generan adenopatías, ¿no? Entonces, la forma de presentación más clásica de la enfermedad por arañazo de gato es justamente la fiebre, ¿no?, la fiebre persistente y la presencia de adenopatías especialmente a nivel cervical, ¿no? En orden de frecuencia, después de la adenopatía cervical, usualmente las adenopatías axilares son
las más frecuentemente afectadas, ¿no es cierto? Entonces, usualmente hay fiebre, ¿no es cierto? Dentro de manifestaciones clínicas, fiebre. Hay una presencia de una pápula o pústula en la zona de mordedura o de arañazo, ¿no es cierto? Y la presencia de adenopatías regionales, usualmente cervicales y posteriormente después de ellas las axilares, ¿no? Entonces, son una causa muy frecuente de consulta, especialmente niños o jóvenes en los cuales el cuadro febril han estado cursando con un cuadro febril que no ha ido remitiendo con el tratamiento antibiótico, ¿no? Porque justamente no encuentran el agente etiológico y comienzan a dar antiinflamatorios u otro tipo de antibióticos, ¿no? Entonces, la característica clínica más importante, fiebre persistente, adenopatías, ¿no es cierto? Adenopatías principalmente cervicales, seguidas en orden de localización, axilares, y puede haber crecimiento, digamos, una esplenomegalia leve, ¿no? Y estas son puntos de inoculación, estas pápulas, que puede observarse en la zona de mordedura del sitio donde se ha producido la inoculación, ¿no es cierto? Hay algunas otras formas de... esta es la angiomatosis bacilaria, lo anterior era la enfermedad por arañazo de gato. La angiomatosis bacilar, más bien, muchas veces también cursa con un cuadro febril, ¿no es cierto? Un cuadro febril, y posterior a lo cual presentan estas lesiones, ¿no es cierto? Tipo rojo vinosas, nacaradas, ¿no es cierto? Es un paciente que tuvimos con infección por VIH y que desarrolló estas lesiones asociadas a un cuadro febril de más o menos dos semanas de evolución. Él estuvo por Arequipa y en general no tuvo antecedentes epidemiológicos de exposición a Bartonella baciliformis, y el estudio anatomopatológico demostró angiomatosis bacilar, ¿no? Producida por Bartonella hanselae. El tratamiento es el mismo, es también con acitromicina, y posterior al tratamiento, evidentemente, las lesiones remitieron al 100%. ¿Ok? En general, la enfermedad por arañazo de gato y tanto la angiomatosis bacilar, usualmente el diagnóstico puede ser por PCR, ¿no es cierto? O el estudio anatomopatológico de las lesiones, ¿no? También podemos utilizar estos test serológicos, pero se utilizan, digamos, en forma más limitada, ¿no? Usualmente PCR y estudio anatomopatológico de la lesión con esas características más, digamos, hacemos el estudio anatomopatológico que se parece mucho a la bartonellosis, digamos, crónica, y el PCR nos diferenciará si es una bartonellosis por Bartonella baciliformis o por Bartonella hanselae. ¿Ok? También podemos hacer cultivo de alguna de estas lesiones para hacer la identificación de la Bartonella, ¿no? Y el tratamiento en relación al arañazo de gato y la angiomatosis bacilar, que son los dos causados por la Bartonella hanselae, es acitromicina, también como tratamiento de elección. Otras Bartonelas, tenemos la Bartonella quintana, por ejemplo, ¿no? La Bartonella quintana, que usualmente produce esta fiebre de las trincheras denominada, es causa también de endocarditis y fiebres de origen desconocido, ¿no? Esta enfermedad sí definitivamente no la tenemos, en el Perú es más en Europa, ¿no es cierto? Y en Asia han sido descritas, ¿no? Especialmente después de la guerra de Vietnam han sido descritas, por ejemplo, estas enfermedades febriles en algunos pacientes. Aminoglucósidos, penicilinas, cefalosporinas y tetraciclinas son un tratamiento de elección. Y bueno, en general, digamos, tenemos todas estas 4 Bartonellas fundamentalmente. No se olviden de la Bartonella baciliformis, que es, digamos, tenemos una responsabilidad directa, digamos, como país, como peruanos, como estudiantes de medicina, de conocer perfectamente, claramente esta patología, por ser una patología de bandera, digamos, ¿no? Una patología de bandera acá en nuestro país y en otros pocos países como Ecuador y Colombia fundamentalmente. Entonces, bartonellosis es una patología que hay que sospecharla, se parece a muchas otras patologías que puedan producir fiebre, anemia, desde enfermedades infecciosas y no infecciosas,
pero tenemos que sospecharla especialmente en el contexto epidemiológico. No se olviden, las zonas de transmisión de Bartonella usualmente son las zonas de valles interandinos, ¿no es cierto? Aquí en Lima también hay bartonelosis. Hemos visto un caso importante que durante la residencia vimos una bartonelosis en un joven de 27 años que finalmente hizo neurobartonelosis. Y también vimos varios casos de Guarochirí en el año 2011, 2010 más o menos, portadores asintomáticos, ¿no? Entonces, es una patología no muy frecuente, pero que sí hay que tener en consideración, especialmente si vienen de zonas endémicas de nuestro país, ¿no? Ok, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Sí, dime, Ilan. Doctor, una pregunta. En este caso, ¿cómo se podría diferenciar lo que es la angiomatosis basilar de la Bartonella por arañazo de gato de lo que vendría a ser la formación mular de la verruga peruana? Ok. En general, digamos, la angiomatosis basilar, la angiomatosis basilar, la que se puede parecer mucho, es la verruga peruana. Las dos patologías pueden ser muy similares, ¿no? La angiomatosis basilar con las formas, por ejemplo, miliares o mulares de la verruga peruana. Entonces, anatomopatológicamente van a ser muy similares porque producen, digamos, neovascularización, ¿no es cierto?, de los tejidos, ¿no? La única manera de diferenciarlas sería a través de la identificación de la bacteria. O sea, tendría que yo identificar la bacteria a través de un PCR, ¿no es cierto?, que puedo hacer también, que puedo hacer del taco, del estudio, del pedazo de la pieza operatoria que he sacado, ¿no es cierto?, y que he mandado a patología, también de eso yo puedo hacer un PCR. Entonces, ese PCR tiene que identificarme qué tipo de Bartonella es. O sea, no solamente que me diga es Bartonella, digamos, sin especies. Eso tiene que decirme Bartonella basiliformis, o tiene que decirme Bartonella hanselae, para que yo pueda hacer el diagnóstico definitivo. En general, con arañazo de gato no tiene mucha similitud, porque la enfermedad por arañazo de gato no tiene mucha expresión en piel, ¿no? Salvo estas pequeñas lesiones en la zona donde se produce la injuria dérmica, digamos, ¿no? Entonces, la enfermedad por arañazo de gato fundamentalmente es la aenopatía, ¿no? Aenopatía cervical, ¿no es cierto? Y el diagnóstico usualmente se hace por serología en la enfermedad por arañazo de gato. Entonces, básicamente habría dificultades en hacer la diferenciación entre angiomatosis basilar y la verruga peruana. ¿Ok? Y me decía también Jean-Pierre, cuáles son las infecciones sobreagregadas más frecuentes en Bartonella basiliformis, ¿no? Entonces, eso también está descrito. Esa es una pregunta bien interesante porque es motivo muchas veces de preguntas en los exámenes. Entonces, la Bartonella por Bartonella basiliformis, es decir, la enfermedad de Carrión, ha sido descrita, ha sido estudiada, digamos, más o menos, no con tanta intensidad como uno quisiera, pero en general produce inmunosupresión. Entonces, han sido descritos casos de toxoplasmosis, por ejemplo, toxoplasmosis aguda o pericarditis por toxoplasma, por ejemplo, han sido descritos neumocistosis, o sea, infecciones pulmonares por neumocistis girovesi, han sido descritos en pacientes con Bartonella basiliforme. Entonces, es una enfermedad que inmunosuprime mucho. Incluso estudios de CD4, ¿no? Cuando les hacen estudios de CD4, de conteos del linfocito CD4, que nos indica evidentemente el estado de inmunosupresión, han visto que pueden llegar hasta menos de 200, ¿no? Como en pacientes que tienen infección por VIH-Sida, ¿no? Entonces, es una enfermedad que inmunosuprime mucho, ¿no? No sé si probablemente muchas enfermedades inmunosuprimen, evidentemente después de tener un cuadro infeccioso, hay un estado de inmunosupresión temporal,
pero digamos, lo que sí ha sido descrito en Bartonella, que sí hay una caída importante del CD4. ¿Ok? Pero, digamos, respondiendo un poco a la pregunta de Jean-Pierre, toxoplasmosis, neumocistosis han sido las infecciones oportunistas más importantes. Pero también se han visto, por ejemplo, leptospirosis. En ese hubo hace varios años atrás, el 2009, 2010, hubo un paciente que era un empresario chino que falleció en el hospital Rebagliati, que ya lamentablemente falleció, pero hizo un cuadro de bartonelosis aguda y después del cuadro de bartonelosis aguda hizo leptospirosis, ¿no? Y con eso falleció, ¿no? Entonces, digamos, siempre hay que estar viendo la evolución y la posibilidad de que haya inmunosupresión o sobreinfecciones de otros patógenos en posterior al cuadro de Bartonella basiliformis. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Listo, muy bien. Entonces, bueno, eso sería todo. No sé si es que no hay más preguntas. Igual, el doctor Jorge Mosquera me ha pedido las diapositivas. Seguro a través de él vamos a hacer la difusión de las mismas. Ok, chicos, muy bien. Eso sería todo entonces. Listo, muy bien. Ya nos vemos entonces. Suerte en su examen.